Muy buenos días, bienvenidos a la Universidad Nacional del Chaco Austral, a la carrera de Contador Público, Cátedra Microeconomía. A continuación pasaremos a desarrollar la unidad número 13, la eficiencia y las fallas del mercado. La interrelación que existe entre los mercados, del análisis de equilibrio parcial a un equilibrio general, el equilibrio competitivo y los precios. El estudio del análisis del equilibrio parcial es el estudio del funcionamiento de los mercados por separado. El análisis del equilibrio general estudia los nexos que existen entre los diferentes mercados. En una sencilla economía de intercambio, suponemos una economía donde hay solo dos consumidores y dos bienes. Una asignación es una distribución de estas unidades. Dotaciones iniciales se denomina a las cantidades de dos bienes en las que se iniciarán uno y otro. La caja de Edgeworth. Cada uno de los puntos que se encuentran en C, podemos observar el gráfico, corresponden a una asignación que agota exactamente las cantidades totales de alimentos y vestidos. R en R, cada uno tiene una cierta cantidad. Puede consumirlo o realizar intercambios para mejorar el bienestar de cada uno de ellos. Por lo tanto, se deben encontrar en una curva de indiferencia más alta. Ahora, la asignación óptima. La asignación es óptima en el sentido de Pareto cuando no hay ninguna otra reasignación viable que una de las partes prefiera y a la otra le dé al menos igual. Es decir, no es posible realizar otro intercambio donde ambos resulte beneficioso para ellos. En cualquiera de estas no hay una tangencia, sino un número infinito de ellas. El conjunto de estos puntos de tangencia se denomina curva de contrato. La curva de contrato es el conjunto de los puntos de tangencia mutua de la caja de intercambio de Edgeworth. Identifica todas las maneras eficientes de dividir los dos bienes entre los consumidores. Así podemos observar en el gráfico la curva de contrato para A y para B. Los mercados competitivos y la eficiencia. Un equilibrio, el mercado competitivo es eficiente en la asignación del consumo en el sentido de Pareto porque permite obtener todos los beneficios posibles de intercambio que pudieran existir. La eficiencia de la producción requiere que todas las empresas asignen el mismo valor a cada par de insumos. Un resultado que se alcanza cuando la tasa marginal de sustitución técnica son iguales, porque en este caso no habrá incentivos para reasignarlos. Podemos observar en el gráfico el equilibrio en la asignación de los recursos productivos. La frontera de posibilidades de producción. La frontera de las posibilidades de producción o curva de transformación muestra las diferentes combinaciones máximas de bienes o servicios que se puede obtener con una cantidad fija de factores de la producción que se emplean en los procesos productivos eficientes en su asignación. La eficiencia en el consumo asegura el reparto de los bienes que maximiza el bienestar de los consumidores. La eficiencia en la asignación asegura que la distribución del trabajo y el capital entre las industrias minimiza los costos de la producción. Y una eficiencia en la composición de la producción va a asegurar que las empresas produzcan bienes que los consumidores deseen adquirir. Las fallas del mercado. Se da un fallo de mercado cuando un mercado es económicamente ineficiente. Existen tres tipos de fallas de mercado: el poder monopolista, las externalidades y los bienes públicos.
la intervención del gobierno con frecuencia puede ayudar a manejar o incluso remediar en una falla de mercado. En ciertas ocasiones suele intervenir el gobierno para paliar estas situaciones. Sin embargo, la intervención del gobierno tiene costos además de beneficios, y hay casos en que las políticas de los gobiernos crean sus propios problemas. El poder monopolista. Una empresa tiene un poder de monopolio cuando puede influir sobre el precio que cobra de su producto o servicio. Ahora, ¿por qué el poder del monopolio o del monopolista equivale a una falla de mercado? Los mercados de monopolio y los imperfectamente competitivos, en los que las empresas cobran un solo precio mayor al costo marginal, suelen ser ineficientes. El precio va a ser demasiado alto y la producción demasiado baja para maximizar los beneficios en el mercado. Ahora, ¿cómo puede intervenir el gobierno para paliar esta situación que se presenta en el mercado? El gobierno podría usar leyes antimonopolio para dividir los monopolios en varias empresas que compitan entre sí. Las externalidades, que son externas a los mercados, el costo o beneficio que surge de la producción y que recae sobre una empresa distinta al productor, se denominan externalidades, o bien costo o beneficio que surge del consumo y que recae sobre una persona que va a ser distinta al consumidor. Una externalidad puede surgir ya sea de la producción o del consumo y puede ser una externalidad negativa o puede ser una externalidad positiva. Negativa cuando esta situación genera un costo externo, y va a ser positiva cuando genera un beneficio a la empresa. Los tipos de externalidades son los siguientes: negativas de producción, las positivas de producción, que son las que generan un beneficio, las negativas de consumo y positivas de consumo, según generen un costo o un beneficio tanto a las empresas productoras como a los consumidores, que son los demandantes en el mercado. Las externalidades negativas de la producción, como por ejemplo el ruido de las aeronaves, impone un gran costo sobre millones de personas que viven bajo las rutas de entrada o salida de los aeropuertos. Estos costos externos van a recaer sobre todos los organismos vivos y sobre las futuras generaciones. La contaminación es otro ejemplo de una externalidad a los mercados. También, como dijimos, existen las externalidades positivas de producir. Para producir, por ejemplo, Flor de Naranja, una firma ubica colmenares en las cercanías a los naranjales. En este ejemplo se presentan dos externalidades positivas de producción. Por un lado, que se obtiene una externalidad positiva del propietario de los naranjos, y por el otro lado, las empresas que le ayudan a polinizar sus huertos. Externalidad negativa de consumo y externalidad positiva de consumo. La externalidad negativa de consumo es una fuente de molestia para todos nosotros. Las positivas de consumo, como por ejemplo la restauración de un edificio con valor histórico o la construcción de algún edificio, genera placer de verlos, por lo cual provoca un beneficio externo de consumo. Bien, así tenemos la externalidad negativa, como hablamos de la contaminación, que es un tema nuevo y exclusivo de ciertos países, generalmente de los industrializados. La demanda de un medio ambiente no contaminado es más grande que nunca. La exigencia de un medio ambiente sin contaminación ha crecido principalmente por dos razones. Una, al aumentar nuestros ingresos, demandamos una mayor gama de bienes y servicios, y uno de estos bienes es un medio ambiente no contaminado. Ahora, a medida que crece nuestro conocimiento de los efectos de la contaminación, podemos tomar ciertas medidas para reducir estos efectos negativos que producen. Las fuentes de contaminación, según la actividad económica, contamina el aire, el agua, la tierra, y esas fuentes individuales de contaminación interactúan a través de ecosistemas.
Así tenemos la contaminación del aire, del agua y de la tierra. Costos privados y sociales. Un costo privado de producir es un costo que recae sobre la empresa que produce el bien o el servicio. El costo marginal es el costo de producir una unidad adicional de dicho bien o servicio. Por lo tanto, el costo marginal privado es el costo de producir una unidad adicional de un bien o un servicio que recae sobre el productor de dicho bien o servicio. El costo externo es el costo de producir ese bien o servicio que no recae sobre el productor del mismo, sino sobre alguno más. Un costo marginal social es el costo marginal en que incurre la totalidad de la sociedad y es la suma de los costos marginales privados de cada uno y el costo marginal externo. Así podemos observar el costo marginal social, que va a ser el costo marginal de cada uno más el costo marginal externo. Los costos, como sabemos, se expresan en unidades monetarias, pero también debemos recordar que un costo es un costo de oportunidad, es decir, lo que se sacrifica para obtener algo más. Un costo marginal que es externo es aquello que no es el productor del bien o servicio puede sacrificar cuando el productor fabrica una unidad más del artículo, sino que es externo a este tema. Lo que se sacrifica es algo real, como la limpieza de un río o la atmósfera sin contaminación. Los derechos de propiedad. En ciertas ocasiones es posible reducir la ineficiencia provocada por una externalidad al establecer un derecho de propiedad en donde éste no existe. Los derechos de propiedad son títulos legales que amparan la propiedad, uso o la eliminación de los factores de la producción, bienes y servicios y que se hacen valer en tribunales. El teorema de Coase. El teorema de Coase, en honor al economista Coase, propone que los derechos de la propiedad existen si solo un pequeño número de partes están involucradas y si los costos de las transacciones son bajos. Las transacciones son eficientes. En este caso no existen externalidades, ya que las partes que realizan las transacciones toman en cuenta todos los costos y todos los beneficios. Por lo tanto, en este caso no tiene importancia quién posee los derechos de propiedad. Es decir, el teorema es la afirmación de que las negociaciones privadas entre particulares conducirán a una eficiente resolución de las externalidades sin importar quién tiene el derecho de propiedad. Podemos observar que el teorema requiere que los pagos laterales se puedan tramitar sin costo o, como en la práctica, el costo sea tan bajo en comparación con las ganancias o pérdidas en juego que puedan resultar intrascendentes. Es más probable que se cumpla este requisito si se dan tres condiciones principales. Por un lado, que los derechos legales están claramente establecidos, es útil transferir estos derechos legales y el aumento de personas que intervienen es muy reducido. La aplicación del teorema de Coase. Aplicaciones gubernamentales al enfrentar los costos externos. Los tres métodos que utiliza el gobierno para enfrentar estas externalidades que se presentan son los impuestos, cargos por omisiones, permiso de emisión negociable. El gobierno, al utilizar los impuestos como un incentivo para los productores, para que ellos puedan reducir su contaminación. Al establecer un impuesto igual al costo marginal externo, las empresas se ven obligadas a comportarse de la misma manera que si el costo de la externalidad recayera directamente sobre ellas. Cargos por omisiones es una alternativa distinta a la de los impuestos y la finalidad de esta es confrontar a quienes producen contaminación con el costo externo que esto va a implicar. Aquí el gobierno establece un precio por unidad de contaminación. Cuanto mayor sea la contaminación que la empresa genere, mayor va a ser el concepto que va a pagar por cargo de emisiones. El permiso de emisión negociable, en este caso, en lugar de aplicar un impuesto o de imponer cargos por omisiones a quienes generen la contaminación, podría asignarse a cada uno de ellos un límite de contaminación permitido. Es decir, que el gobierno otorga permisos para que cada empresa pueda emitir
cierta cantidad de contaminación. Las empresas pueden comprar o vender los permisos, así hasta que su costo marginal por contaminación es igual al precio de mercado. Los bienes públicos son aquellos bienes o servicios que poseen en mayor o menor grado dos propiedades. No pueden disminuir ni pueden excluirse. La primera propiedad, es decir, no pueden disminuir, quiere decir que el consumo de un bien público por parte de una persona cualquiera no influye en la cantidad que pueda consumir otras. Y la segunda propiedad significa que es imposible impedir que se consuma el bien lo que nos los pagan. Los bienes que tienen estas dos propiedades en un elevado grado suelen denominarse bienes públicos. Bienes privados es tanto rival como excluible. Bien público, un bien público es tanto no rival como inexcluible. Un bien público puede ser consumido simultáneamente por dos y nadie puede ser excluido de este beneficio. El recurso común es rival e inexcluible. Una unidad de un recurso común puede ser utilizado solamente una vez, pero no puede evitarse que alguien lo utilice. Y el monopolio natural, que existe en economías de escala en la gama entera de producción para la cual hay una demanda. Bienes privados, recursos humanos. Así tenemos los ejemplos también de los monopolios naturales, bienes públicos. Estos bienes públicos crean el problema de parásito, la ausencia de un incentivo para que la gente pague por lo que consume. Los recursos comunes provocan el problema de la propiedad común, la ausencia de incentivos para evitar el uso excesivo y la reducción de un recurso. Ahora, estos bienes públicos son ofrecidos en la sociedad en forma distinta. No siempre es el gobierno el agente encargado de proporcionar estos bienes. Algunos bienes públicos son ofertados a través de contribuciones voluntarias, como las donaciones privadas, que sirven para financiar una buena parte de investigaciones científicas. Bien, esto ha sido todo por hoy. Hemos finalizado con el desarrollo de la unidad número 13. Será hasta la próxima clase.